buenas tardes y gracias por venir esta tarde otoñal ya, casi de invierno, ya está aquí cerca. Es un momento de alegría, siempre la presentación de un libro y en este caso un libro editado en Motril, en donde está implantada una editorial, Puerta Granada, que une pues su nombre y el espacio de Motril a esta ciudad con ese nombre tan hermoso, ¿no? Y en su colección de poesía pues ha publicado Juan Fernando Martínez Atienza su libro Momentos. Yo para comenzar le agradezco que haya tenido la amabilidad de invitarme al acto de nacimiento de su libro en la ciudad donde nació, granadino, trasplantado en la costa, y ha querido que este libro nazca hoy aquí. Yo voy a leer unas notas que he preparado y después Fernando hará uso de la palabra, todo el que quiera leerá y expondrá. Y si alguno de los asistentes quiere abrir un turno de intervenciones, por supuesto que estaremos encantados de responder y de mantener un coloquio acerca de la obra o del autor. Me llamó mucho la atención, para empezar, el título, Momentos. Como ahora voy a exponer, la esencia de la literatura es el momento, es lo efímero, es lo vivido y la memoria de lo vivido. Y titular un libro así, Momentos, pues es apuntar al corazón y a la lógica de la literatura. La ciencia tiene por objeto, y Juan Fernando tiene una vertiente científica en su formación, tiene por objeto lo general, lo invariante, las leyes, en definitiva, ¿no? Y ahí es donde aporta su conocimiento. Y sin embargo, la literatura aporta otra clase de conocimiento que tiene que ver con lo que se vive y se va, y se pierde, los momentos. De la cantidad de instantes vividos desde hace un par de horas aquí, por cada uno de los que nos encontramos en esta sala, no sé cuántos quedarán en la memoria de uno, cuántos marcarán la vida de uno, probablemente ninguno. A veces sí, un detalle, pero en todo caso desaparecen conforme acontecen, conforme se viven. Y la única posibilidad de rescatarnos, aparte de una fotografía, aparte de algún documento de esa naturaleza, de una grabación, pero la forma más esencial de conservarlo es justamente a través de la palabra. La literatura aporta un conocimiento de lo que desaparece. Y ahí está su grandeza. Así es que me llamó mucho la atención y me agradó mucho, para empezar, el título. Y por esta parte pues voy a empezar esta intervención. Momentum es una palabra de origen latino. Momentum, que es un acortamiento de movimentum y derivado del verbo movere, que significa mover. Momento significa movimiento, impulso, cambio o variación. Es decir, lo que se va aconteciendo y va al mismo tiempo cambiando. En el español actual y con relación al título del poemario, según el diccionario de la lengua española, las dos primeras acepciones que convienen para la comprensión del libro son las siguientes: porción de tiempo muy breve, y la segunda, lapso de tiempo más o menos largo que se singulariza por cualquier circunstancia.
Ambas, creo, amparan la clase de recuerdos, los momentos que el autor recrea, imagina y vuelve a actualizar en su memoria. Pues bien, ¿qué sentido alcanza titular el poemario así? Titular Momentos al libro. Cuando se trata, dada la edad del autor y el conjunto y disposición de los poemas incluidos, un breve pero intenso número de textos con los que viene a trazar y reconstruir una suerte de biografía emocional suya, para lo que recurre a la vía de la poesía y que empieza incluso en el momento del engendramiento, como ahora veremos. Para comenzar, esta cuestión puede ser respondida y el público debe saber que Juan Fernando Martínez Atienza no tiene otra pretensión con la publicación de su libro que abrir su mundo más personal, su mundo interior, a los lectores, como se deduce de la nota paratextual suya antes del comienzo del libro, que me permito leer. En la página no numerada aquí, parto de su orden, que es la 5, hay una nota del autor que dice lo siguiente: estimados lectores, tenéis hoy entre vuestras manos unas pocas palabras manadas de mis horas de introspección, acompañadas de dibujos y acuarelas muy personales, todo ello elaborado sin ningún propósito a priori durante los últimos años del siglo XX. Hoy he querido compartirlo con todos vosotros a modo de retrato parcial de mí. Solo espero que os sea agradable y paséis unos minutos oyendo mi voz escrita junto a unas cuantas ilustraciones acordes a estas estrofas. Y pone su nombre completo, el autor. Esta nota del escritor es una declaración de intenciones y de una franqueza extraordinaria. Primero, porque lejos de presentar los textos como en filigrana para dar a entender pero no dejarse ver lo que es tan frecuente en el mundo literario, el autor va a cara descubierta. Son momentos suyos introspectivos, cuando uno está a solas con su memoria, en su mundo interior, de los que han surgido unos textos que son un retrato parcial de él. Más franco no se puede ser. Y esa franqueza es garantía de que el texto, independientemente de los resultados, el texto tiene esa virtud de vincularlo a su persona y podría considerarse como textos autofigurativos. Hoy hay una tendencia en la poesía que es la autoficción. La poesía autoficcional, como la novela autoficcional, es cuando el autor toma elementos de su propia experiencia biográfica directa y los utiliza en clave de la lógica de la ficción. Los poemas autoficcionales son resultado de la creación de un personaje, un yo poético, que no es el yo que escribe, sino que es un yo inventado, al que se le atribuyen algunas de las experiencias vividas por el autor real, pero que tiene su propia autonomía y está en función de lo que allí ocurre, del texto. Pero hay otra tendencia, y es a la que cabría, ubicar este poemario, que es la poesía autofigurativa. Es decir, es cuando el escritor desarrolla su obra viéndose en una correspondencia con su propia experiencia. No engaña a nadie. Y además ofrece el resultado en clave de verdad. No
no en clave de ficción. Hecha la salvedad siguiente: los textos, cuando se escriben en los textos literarios, están en un espacio de no realidad, en el sentido de que son palabras que evocan momentos o que escriben en función de una historia y tienen una lógica de salida no real. No es el uso de la lengua que en este momento estamos manteniendo en una intervención, en una presentación. Se trata de crear una expectativa y una imagen del libro de manera que el lector pueda leerlo si le interesa. El poema autofigurativo está en un espacio de ficción, pero que tiene la función orientada hacia la verdad. Por eso decía que esta nota paratextual del autor es un signo de franqueza. Y muchos de los que conocemos a Fernando es así, es claro. Y con esta claridad quiere ser entendido. Y lo que está haciendo es suministrar las cartas de navegación de sus textos. Esto es lo que hay, esto es lo que yo he vivido en mi mente y lo he sacado en palabras y responde a mi propia experiencia. El lector cuenta además con otras claves relativas a la lógica interna de los textos antes de que se disponga a iniciar su recorrido por ellos. Pues en la página 15 define metapoéticamente Juan Fernando lo que entiende por momento y desgrana su tipología. Las tipologías son 3 tipos de momentos: los que vividos o escuchados marcan la existencia, los que han quedado en la memoria y son buscados y recuperados, e incluso otra clase de los mismos, los soñados, porque el espacio del deseo forma parte también de nuestra propia realidad. Nosotros no somos solamente seres presentistas, que actuamos en función de una realidad, sino que también tenemos la facultad, y esa es nuestra grandeza como seres humanos, de imaginar, de fantasear, de pensar. Y el espacio del deseo, ese espacio que no responde a acontecimientos reales inmediatos, forman parte también de nuestra experiencia de vida. De manera que esos 3 tipos de momentos son los que él desgrana en su texto metapoético de la página 15. Repito, los vividos o escuchados que marcan la existencia, los que han quedado en la memoria y son buscados y recuperados, e incluso los soñados. Así, en el poema liminar concluye con un epifonema definitorio. El epifonema es como una gran conclusión. Después de desgranar ese razonamiento poético de los momentos, da la conclusión que es el epifonema. Momentos de amor de la vida misma que nacen y mueren. Entre el amor y la vida. Este último verso, entre el amor y la vida, es clave, porque en el libro hay 2 partes, como ahora veremos, donde reúnen momentos de vida y una segunda parte en donde reúne momentos de amor. Así es que el epifonema es momentos de amor de la vida misma que nacen y mueren entre el amor y la vida.
Claro, el poeta está trabajando con términos muy anchos, anchísimos, que propenden a la ambigüedad. La vida es todo, ¿no? Pero cada uno, y ahí está la grandeza de la lectura, enseguida aplica un valor a los términos y los acota. Ya la lectura de los poemas, y ya llevando y conduciendo de la mano de las palabras a los lectores hacia el espacio que el poeta quiere, el espacio común con el poeta y en el que quiere ubicar al lector. No olvidemos la clave inicial, la clave de la franqueza. No se oculta detrás de nada. Destaco este último verso, entre el amor y la vida, porque también es clave, como digo. En todo caso, que haya titulado su libro con la palabra momento, en plural, nos pone sobre la pista de la función memorial que cumple la literatura y en tanto que opera con este arsenal que nos hace seres humanos, no somos otra cosa que memoria, nos confirma que se trata de un modo específico de conocimiento, eso sí, de naturaleza y función distinta al que representa la ciencia, dado que ésta persigue construir leyes frente a la literatura que en sus textos deja atrapado lo efímero, es decir, lo pasajero, lo fugaz, lo breve, lo momentáneo. Aquí alcanza su sentido general el libro de tan transparente título, Momentos, cuyo autor participa en cuanto a su formación y actividades de conocimiento y escritura de las dos perspectivas, la científica y la humanística. Dada su vinculación a la ciencia biosanitaria, a la investigación histórica en relación con la numismática, como muchos conocemos, y a la escritura propiamente dicha. En realidad, Juan Fernando Martínez Atienza es persona de gran ambición de conocimiento, tanto que acude a varias disciplinas y esa curiosidad que tiene, que es una curiosidad estructural de su persona, se le quedan estrechos los campos y siempre anda para allá y para acá buscando, indagando, pensando. Si hubiera que situar una personalidad de este tipo, muy bien, habría que ponerlo en el humanismo renacentista. ¿En dónde otro sitio puede haber una persona con tantos intereses tan diversos, ¿no? que se vuelca que busca en la palabra poética, que escribe artículos sobre numismática, que escribe libros sobre biosanitarios con un propósito docente? Es de una ambición extraordinaria. Algo impropio del mundo actual, que todos vamos buscando una super especialización y olvidamos que la esencia del ser humano es la curiosidad en todos los sentidos. Además, si hablo de la transparencia del título, he de hacerlo también de la de los poemas e incluso de la de su autor, pues este hace explícitas, como ya he dicho, las cartas de navegación de su libro y de sí mismo. No tiene otra pretensión que hacerse oír para quien quiera escucharlo en las formas discursivas que le resultan más adecuadas a esta finalidad de comunicación, hibridando incluso con modestia y en primera persona la palabra y el arte, en este caso expresado en esos dibujos y en las propias acuarelas con las que se ha diseñado la cubierta del libro. De manera que también tiene esa vertiente plástica, como no puede ser a una persona de esa gran curiosidad. Y con la palabra y su ilustración mediante los dibujos, el autor pareciera recuperar el momentum o una imagen de un estado emocional experimentado que trata de reconstruir para sí, y dado que ha quedado rescatado y codificado en versos, lo participa hacia los lectores. En cualquier caso, en el libro quedan en su latencia
como una semilla para que, si se dieran las condiciones, pueda fructificar de nuevo, que es otra función que le cumple a la literatura y que es nada más y nada menos que la conjura del tiempo y de su olvido. La literatura conjura la muerte. Así. Es la gran conquista de los seres finitos que son. Tanto es así que esta tarde podemos leer este libro. Afortunadamente el autor lo tenemos aquí, pero podemos mantener una conversación con Platón, si tenemos uno de sus diálogos, y ponernos a hablar con él como si estuviéramos tomando un café con un amigo. Ser transparente conlleva el compromiso de la sinceridad, por lo que quienes se aproximen a momentos verán cómo el autor da cauce a la exploración mediante los versos de momentos vitales, prescindiendo incluso del pudor y dejando de lado toda mojigatería. Y muy en particular en lo de la segunda parte, dado que el poemario se presenta constituido por dos secciones, como ya he dicho, momentos de vida y momentos de amor, de desigual extensión entre sí. En la primera se suceden 9 poemas con los que Juan Fernando abarca todas y cada una de las etapas de una vida, desde el nacimiento a la muerte e incluso el olvido, empezando por el engendramiento, lo que aborda en el poema de clarísimo título, como no corresponde a una poética tan sincera, coito, y continuando por el nacimiento, la infancia, la adolescencia, la juventud, la madurez y la vejez. Se trata de poemas escritos, en esta primera parte, en versos de arte menor. Y en su generalidad, disposición en estrofa de 4 versos con alguna asonancia, salvo el poema Olvido, que me ha parecido muy original, en el que el autor introduce una dominante gráfica consistente en disponer sucesivamente una estrofa de 4 versos, otra de 3, una más de 2, para acabar en un verso tan solo, que se titula Porque definitiva es la muerte cuando se olvida, como un modo de representación del proceso paulatino de lo que es el olvido. Todos los poemas de esta parte pues, son estróficos, con estrofas de 4 versos, y sin embargo este último poema, Olvido, es la expresión gráfica visual del proceso de cómo se va borrando de nuestra memoria la palabra y los momentos. Todo eso lo conjura precisamente con los poemas, de manera que el olvido aquí pasa a ser solamente una palabra. En la segunda parte, Momentos de amor, reúne 20 poemas, estos ya de mayor variedad formal y de mayor extensión, pues cuenta con textos de un solo verso y de otros, que son los más numerosos, de larga andadura, y versos polimétricos, cuando no versos libres. La poesía de Juan Fernando es una poesía en función de rescatar recuerdos, de vivir con ellos, de vivir la emoción del recuerdo, ¿no? Es una poesía de ideas, es una poesía que va en función de una realidad paralelística de ideas y de repeticiones que van recreando ese momento que del cincel, de ir tallando los versos que todos tengan el mismo número de sílabas, que tengan los acentos que vayan en sexta o en octava según el tipo de verso, en fin, eso no es prioritario en su caso. Jesús Cabezas, que ha escrito en el prólogo del libro, ha subrayado con muchísima finura la dimensión erótica,
presente en esta parte con las siguientes palabras que aportan una interpretación fundada de la misma y que dicen lo siguiente. La segunda sección, mucho más extensa que la primera, pues está compuesta por 20 poemas, ha sido titulada por su autor como Momentos de Amor y representa sin duda el núcleo principal del poemario, el ramillete o conjunto de poemas que da pleno sentido al libro en su conjunto. El eje central de esta veintena de poemas gira en torno al erotismo y el deseo. Ese sesgo sennudiano que impregnó las páginas de la realidad y el deseo, acaso la obra más emblemática del poeta sevillano. Los poemas se suceden en este apartado en el marco de una poesía amorosa, de contenido explícitamente erótico, cuyos versos reivindican una estética del sexo a través de la palabra. Y cita algunos versos, por ejemplo, pero que no callen las palabras, la única fuente con que refrescar los sentimientos. Al fin y al cabo, la poesía erótica continúa, es una erotización del deseo y la palabra deseada. Y siguiendo con este mismo autor, porque ha citado a Antonio Acevedo, poesía y erotismo no serían a la postre más que dos expresiones, dos manifestaciones de la propia sexualidad. También con este tipo de literatura se recupera y se reclama, por tanto, el cuerpo y la palabra. Bueno, pues este párrafo del prólogo del libro da con clara interpretación, da una clave del libro y del sentido de ese erotismo presente en el libro todo. Por lo demás, la poética realista, si estamos hablando de recuperar una experiencia, momentos en los que caben los deseados o los soñados, los no existentes, salvo con su estructura de deseo, podríamos decir fantaseados, ¿no? Si partimos de esa poética y de esa lógica de la escritura, la poética es realista, que es la que rige la escritura de los textos, con un estilo directo y el uso de unos rasgos, claro, de estilo coloquial o incluso conversacional, como en el poema Una noche, con el que da inicio a la segunda parte, en el que se dirige abiertamente a una segunda persona del plural, elemento discursivo con el que provoca la identificación de los lectores. De manera que cuando nosotros abrimos la página de ese poema, lo primero que dice el poeta, permitidme por unos segundos, una conversación, que os voy a hablar, permitidme, prestad atención. Ese vosotros del poema no somos nosotros que leemos, es un personaje inventado, colectivo, que es el banderín de enganche de los lectores. Porque la lógica de la lectura es la lógica de la identificación. De manera que sabe muy bien cómo llevarnos a su terreno. Crea ese elemento de identificación y el lector, pues, uno tras otro vamos cayendo en el poema como si nos estuviera hablando de uno a uno. En realidad, en este texto no está Juan Fernando, aunque sí está elidido porque ya se ha objetivado fuera de él. Y nosotros los lectores no estamos hasta que no lo ejecutemos, de manera que es una estrategia de creación para mantener viva siempre el proceso de identificación lectora. Claro, eso exige un tono conversacional, que a él lo aplica en el poema. Permitidme por unos segundos, dadme permiso, como persona educada. Llega a decir también en el texto. Este poema es una justificación general metapoética
que es indicio del grado de autoobservación que le lleva a la escritura y su propósito final, como se desprende de la última estrofa de este texto, la página 35. Después de habernos pedido permiso, una estrategia discursiva, nos dice: entonces podré escribir mis sentimientos de ahora, aunque seguramente, pasado el punto de abstracción, querré romperlos, pero terminarán almacenados junto a otros momentos. Así acaba este poema metapoético, Una noche, que viene con un dibujo de un desnudo de mujer. A partir de aquí, el lector se encontrará con una red de poemas marcados por un cuidado propósito de reconstrucción de momentos de amor, calados por un erotismo explícito, en el que das este sentido a los perfumes. Los poemas se llenan de perfumes, de olores, el aliento, la piel, toda la geografía del cuerpo y, claro está, el motor, que es el deseo. Todo con un propósito de rescatar el tiempo, de vivir por 2 o 3 o más veces la experiencia del amor y el estado de su deseo. Y evitar así el sentimiento de soledad, como se lee en la estrofa final del poema, que se titula Alicia en la noche. Y el poeta, y con esto ya acaba de la siguiente manera. Aquí ya es un poquito más serio. Dice: cuando la noche penetre con su frío, abrid la puerta de mi alma sola y dejad correr el tiempo. Bueno, enhorabuena y muchas felicidades. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Nos hemos juntado aquí para presentaros mi libro de poemas. Un libro de poemas que cuando se escribió no tenía ninguna intención de publicarlo. De hecho, cuando he publicado poesía han sido siempre cosas sueltas, en libros conjuntos con otras personas, con otros autores, pero mío nunca había pensado hacerlo. Pero no hace mucho, el año pasado, me acordé de esto, que lo tenía hecho, y dije, voy a publicarlo. ¿Por qué? Porque quiero ofrecer a la gente que vean un poquito de la parte mía poética. Todos los textos que he escrito antes de muchísimas temáticas, como decía Antonio, que le tengo que dar muchas gracias por lo condescendiente que ha sido conmigo, porque no creo que me merezca tanto, pero en fin. El tema está en que la poesía es un apartado en el que las personas podemos ser capaces de expresar lo que sentimos o lo que queremos sentir. No necesariamente son cosas reales, como bien ha dicho Antonio, sino que a veces las imaginamos simplemente y no pasa nada. Se escriben, se ponen y ahí quedan para siempre. En fin, que el librito este se ha editado con mucho cariño, se le ha dado una forma coqueta, podríamos decir, editado también en prosa, y además le añadí unos dibujos y acuarelas míos, también hechos alrededor de los años 80, de los cuales escaneé y los tengo en el ordenador, pero no sé qué ha pasado con ellos, han desaparecido del mapa. He puesto boca abajo la casa cuando hemos ido a hacer la edición del libro para meter más, pero han desaparecido. Algún ratón colorado se lo habrá llevado. En fin, bueno, siempre cuando uno expresa en un escrito sus pensamientos, se va a encontrar con que la gente los va a aceptar de una manera muy distinta. Cada uno le da su proyección. Siempre se ha dicho, no es nada nuevo, que el libro realmente cuando se escribe es cuando lo lee un lector.
que es el que de verdad termina de escribir ese texto. No me voy a enrollar mucho con la parte teórica porque ampliamente nos la ha contado Antonio, solamente apuntar un detallito, me tacha de humanista. Yo creo que más que humanista soy un disperso, que por eso me dedico a cualquier cosa que me ilusione, que me guste y que pueda darme unos momentos de satisfacción en la vida. Y por eso hago tantas cosas distintas. En fin, el libro, no voy a leer mucho del libro, solamente algunas cositas. Y voy a empezar por un poema de los 3 que me han musicalizado unos autores de música. Son 3 distintos. A estos autores les pedí el favor de que me musicalizaran algún poema. Yo les di el libro, les dejé libertad absoluta para que escogieran el poema que quisieran, cualquiera de ellos, y además que lo hicieran al estilo que les diera la gana, para que ellos expresen también su creación sobre mi creación. Así, el primero de ellos, que es el que inicia el libro, se llama Coito, en esa primera parte en la que voy desgranando los momentos, los episodios que tiene la vida de cualquier persona y que podemos sentirlo. Y este poema me lo musicalizó, mejor dicho, Diego Domínguez Tamayo, que es del grupo Melaza, de allí de Motrín, y que principalmente se dedica a cantar boleros, a componerlo y a cantarlo. Voy a leerlo primero y luego lo voy a poner en la música que él me hizo. Dice: duerme la vida, está atesorada en el interior, escondida en el último rincón de la imaginación. Duerme olvidada, duerme esperando un instante de amor y placer para lanzarse al mundo. Y despierta entre sollozos, jadeos y sudor. Viene al mundo eyaculando tempestades de amor. Naciendo desde la nada, triunfa generando la vida, con la esperanza de la inconsciencia y el terror a lo desconocido. Y vamos a oírla.
que os habéis dado cuenta de una cosa, el poema no era el mismo, el que yo he leído, del que nos han cantado. Son totalmente distintos. ¿Por qué? Porque cada uno le damos nuestra propia interpretación. Y esa es la grandeza de la poesía, esa es la grandeza de la literatura, que cada uno le demos nuestro propio valor, le demos nuestros propios sentimientos, nos incluyamos dentro de ese escrito. Pero, además, me musicalizaron otro más. Bueno, son 3 en total. Este lo musicalizó una compañera que es profesora de música, se llama Isabel Blanco Rubio, y era el poema Vejez, dentro de esta primera parte del libro, en el que vamos recapitulando las etapas de la vida de una persona. Pues una de las últimas es la vejez. A ella le pareció que era oportuno musicalizar ese y no otro. Ya he dicho que tuvieron completa libertad. Y este dice: quedan la memoria y la angustia, creyendo en el presente, sintiendo el soplo de la vida pasada como un sueño terminado, desprendiendo los últimos minutos atrapados en la estación de destino a la que nos trajo este tren del que no compramos billete. Se vuelve a jugar con la inocencia perdida, con el cuerpo quebrado y los recuerdos lejanos, quedando la esperanza y pequeños momentos al sol mientras se aguarda, sin nombrar lo que se espera, que es el del siguiente, la muerte, por supuesto. Vamos a escucharlo. Sintiendo el soplo de la vida pasada, como un sueño terminado. Desperdiciando los últimos minutos, atrapados en la estación del destino a la que nos trajo este tren, del que no compramos billete. Se vuelve a jugar con la inocencia, con el cuerpo quebrantado y los recuerdos lejanos. Quedando la esperanza y pequeños momentos al sol, mientras se aguarda sin pensar lo que se espera, lo que se espera. Que se espera. Y el tercero, este lo musicalizó Antonio Fernández Ferrer, que es poeta, es cantautor, profesor de didáctica del inglés. Y a él le pareció mejor este pequeño poema de la segunda parte, de la parte de Momentos de Amor, que dice: volando lento entre jazmines, rozando los pétalos con alas de aire,
y tejiendo el tiempo entre un tú y un yo, encontraremos un universo escrito entre dos versos de amor. Vamos a escuchar. Volando lento entre jazmines, rozando los pétalos con alas de aire, tejiendo el tiempo entre un tú y un yo, encontraremos un universo escrito entre dos versos de amor. Creo sinceramente que ha sido un complemento para mi libro fantástico, las 3 canciones, que por cierto, es que este era de la primera edición, perdóname un momentillo. En el libro, aquí al final tenéis un código QR que da acceso a mi página de YouTube donde están estas canciones, o sea que podéis volver a oírlas cuando queráis. Y si queréis estar leyéndolo y oyéndolas al mismo tiempo, seguro que os gustará. Además, esta presentación también la subiré en su momento y podéis también acceder a ella. No voy a leer mucho del libro porque creo que lo lógico es que lo leáis vosotros en vuestra casa tranquilamente. Voy a leer solamente unos pocos. Uno es precisamente al que ha hecho referencia Antonio, de Una noche, que es un poema que me gustó mucho cuando lo escribí. También tiene uno dentro de sus escritos cosas que le gustan más que otras. Y esta pues me gustó bastante, creo que quedó bastante redondita. Dice: permitidme por unos segundos que deje volar la fantasía de la mente. Dadme permiso para caminar libre entre los muros de esta prisión y así, sin querer, pero queriendo, dejar escritas unas pobres palabras de amor y de dolor. Pasar los minutos de la noche en que el sueño aún no ha querido visitar mi ojo. En este día en que solo me encuentro con mis únicas amigas, las palabras, intentaré expresar en mi letra mía los pensamientos que desilvanados corran entre la tinta y el papel. Entonces podré escribir mis sentimientos de ahora, aunque seguramente pasado el punto de abstracción querré romperlo, pero terminarán almacenados junto a otros momentos. Y aquí es donde han terminado almacenados, entre otros momentos. Luego, hay el más breve de todos los poemas, tiene solamente una línea, pero a mí me emociona, sinceramente. Se llama Tus pasos y dice: son tus huellas, lagos de mar azul. Yo lo veo precioso, en fin, y la acuarela que hay debajo también me encantó cuando la hice. Hay otro, también un poquito larguito, que es muy insinuante y dice: entre el escote y tu piel. Si pudiera meterme entre el escote y tu piel, qué placer sentiría. Si pudiera sentir el suave roce de tus pechos en las yemas de mis dedos, qué sensación tendría. Si pudiera cogerlos con mis manos, sintiendo su mullido colchón, qué alegría tendría. Rozando la piel, esquivando el borde del sujetador y desmoronando el momento hasta la eternidad. Si quisieras dejarme quererte, qué feliz me haría, porque sobre tu cuerpo recorrería tus sensaciones,
de arriba a abajo, palpando, gozando. Es tal vez el más expresivo de todos. Y en fin, no voy a leer más, porque vais a leerlo vosotros por vuestra cuenta, pero por favor, Gerardo, por favor, repártelo esto. Yo nací en la calle Alamar, y allí, justo donde acaba el portón de Tejero y cruza con la calle Alamar, llegaba muchos días un viejecillo con una canasta al que le comprábamos pipas y garbancillos tostados. Te echaba tu cucurucho, te cobraba una peseta y le decíamos: abuelillo, abuelillo, dame el mandaico. El mandaico era que te echaba un poquillo más, que siempre decía: bueno, de los garbancillos puedo hacerlo, pero de las pipas no, que están muy caras. Las pipas están muy caras y no puedo echarle el mandaico. Bueno, pues este es mi mandaico para vosotros, que os he traído. No tiene nada que ver con el libro. Es una alucinación que de pronto una tarde, estando en mi despacho, escribí, que surgió así, de pronto, con casi una lectura automática, y que pues me apeteció regalarla aquí. No la voy a leer tampoco entera, porque además es larguísimo, nunca había escrito yo algo de poesía tan largo, pero en fin, hay que leerlo con el tono que os lo voy a leer yo ahora para que esto tenga gracia, si no, no. Bueno, es mitológico, épico-mitológico podríamos decir el poema, pero si hay alguien que sepa de mitología, por favor, que no me tire piedra, porque me he inventado lo que se me ha ocurrido, lo he tergiversado como me ha dado la gana, porque para eso está la libertad del autor, para poder hacer lo que quiera. Y aquí me he cambiado dioses, he cambiado héroes y lo he hecho como me ha parecido. Bueno, dice: la diosa Gea, madre de la tierra y madre tierra, surgida de su propio ser, un buen día decidió entretenerse creando el universo y la tierra. Pero aquello estaba vacío, sin gracia, por lo que quiso adornarlo, creando a todos los dioses del Olimpo. Uno a uno le fue adjudicando un racimo de virtudes y miserias. Voy saltándome cosas. Pero la apatía volvió a su divina mente, y en un nuevo intento por despejarse de las brumas del aburrimiento, creó a la humanidad. Mas estos eran aún más aburridos que los dioses, seres minúsculos ocupados en intentar sobrevivir. Así, un día decidió buscarse a un amante y pensó en amar al océano, el río perfecto, aquel que rodea todo el mundo habitado, el que refluye al mismo, el que discurre en todos los extremos de la tierra, cerca del Tártaro y de los campos elíseos, en el fin del mundo. Lo creyó interesante, capaz de hacerla sentir el placer, y ardiente lo buscó. Él, yacente en sus profundidades, la vio venir desde la oscuridad, acercarse silenciosa pero sin esconder la cara, y la esperó. Comprendió las intenciones de la diosa primigenia, dejándola hacer. En el momento de la unión, el mar bramó, haciendo crecer inmensas olas que salpicaron salobres las caras de los demás dioses. Gea, por su parte, estalló en un inmenso volcán, vomitando roca derretida, incandescente. Elevó una gigantesca columna de humo, llegando hasta los luceros, a los que tiñó de color humo. Hermes, el mascotilla, extendió su ala hacia el cielo para propagar la noticia por todos los rincones. Afrodita, ante el tumulto, acudió al lugar sobrevolando la escena, encantada de tanto amor desbordado, regocijándose y bañándose entre las espumas que le recordaban su propio nacimiento. Hefesto se asomó a través de una grieta entre las rocas para observar aquel espectáculo, y un rictus se le marcó en la cara, haciéndolo aún más feo de lo habitual, envidioso de que no lo invitaran a participar. Urano, haciendo como que no se enteraba de nada, no pudo evitar recordar su unión con Gea, su propia madre, mucho menos ruidosa desde luego aquella vez. Los demás dioses contemplaron aquel éxtasis de Gea y océano, estuvieron un día entero entretenidos observándolo desde el Olimpo, sentados cómodamente en el estilóbato del templo. Los humanos, aterrados, sin comprender qué estaba sucediendo, se escondían temblando en cualquier hueco donde cupieron. Y hasta aquí os voy a leer, el resto leeroslo vosotros.
Nada, pues muchísimas gracias por haber venido, por haberme acompañado en estos momentos en los que he expuesto una creación mía. Ya vendrán otras, pero de poesía no tengo, de momento al menos. Muchas gracias.